Capítulo 43. ¿Este venerable es una ofrenda de sacrificio? Morran ni siquiera tuvo la oportunidad de responder antes de que una voz penetrantemente aguda sonara detrás de él. Abran paso, abran paso. Déjenme pasar, ¿era el Fuban? Llevando la pesada pila de rocas, el Fuban se dirigió al mismo boticario que antes, donde gritó, no puedo soportarlo más. Apúrate y sálvame, doctor. Un tritón de pelo blanco nadó hacia afuera, pero su cola era distinta a la de los demás, toda su longitud resplandeciendo como el oro que fluye. Tenía el pelo recogido con simples pinzas y colgaba sobre sus hombros, y su cara, aunque arrugada, estaba bien proporcionada, con una nariz recta y una agradable curva en los labios, y esos ojos dorados eran tan tranquilos como una llovizna. Era fácil imaginar lo guapo que debe haber sido en su mejor momento. Morran tembló. Esto era diferente de antes. ¿A dónde fue ese dragón de mar de color turquesa? El viejo tritón los miró desde lejos, pero no dijo nada, sino que se dirigió a la puerta y se inclinó para quitarle las piedras de la espalda al Fuban una por una. Con la extracción de la última roca, la ilusión se hizo añicos y el Fuban explotó. Su sangre se difundió en el agua como una niebla de humo. Casi simultáneamente, todos los monstruos y criaturas del mercado se endurecieron durante una fracción de segundo antes de caer deshuesados mientras sus cuerpos se contaminaban y llenaban el agua del lago con un miasma de sangre. El agua estaba teñida de rojo, el color se profundizaba rápidamente a medida que más y más sangre se filtraba. Se hizo difícil ver las cosas a lo lejos, entonces el área inmediata fue sofocada, y muy pronto, el rojo escarlata llenó su visión y ni siquiera podían ver sus manos frente a ellos. Chu Guanyin dijo, Morran. Morran lo conocía bien, y no necesitaba que dijera más. Sison, estoy aquí, no te preocupes. Chu Guanyin era un hombre de pocas palabras, o mejor dicho, no era bueno con las palabras. Se quedó en silencio un momento antes de solo decir, ten cuidado. A través del agua sucia con sangre, Morran no podía ver la cara que no cambiaría de color incluso si el cielo se caía, pero podía sentir más fácilmente la preocupación en la voz de Sison. Rara vez sentía el calor de Chu Guanyin en la vida diaria, y de repente su pecho se calentó. Agarró con más fuerza la mano del otro, respondiendo, de acuerdo. Parados cerca, espalda con espalda, podían sentir los latidos del corazón y la respiración del otro aunque no podían ver. Como la situación era peligrosa, Chu Guanyin convocó a Tianwen, y Morran hizo lo mismo con Jiangyi, habiendo recuperado ya su fuerza espiritual. Después de que ellos llamaron a sus armas sagradas, Morran exclamó repentinamente, Sison, mira allí. Chu Guanyin se volvió para mirar hacia el boticario, donde el viejo tritón estaba limpiando la pila de rocas hace un momento, para ver que un par de docenas de puntos de luz de color blanco de varios tamaños habían aparecido en el suelo. De la mano, los dos caminaron, seguramente, los puntos de luz eran las rocas del Fuban. El viejo tritón había dispuesto las varias docenas de rocas en 3 filas ordenadas, cada pieza brillando con un suave resplandor. Lentamente, una figura apareció ante las rocas. Parecía ser el mismo hombre de pelo blanco de antes. Morran lo intentó. ¿Quién eres tú? No respondió, solo mirando a Chu Guanyin, y luego a Morran, antes de levantar la mano sin decir palabra y señalar las rocas en el suelo. Morran preguntó, ¿quieres que recojamos las rocas? El tritón de pelo blanco asintió, y luego extendió un solo dedo. ¿Quieres que escoja solo una? El tritón de pelo blanco asintió, luego agitó la cabeza, señaló a Morran, y luego señaló a Chu Guanyin. Morran lo descifró, ¿deberíamos tomar una cada uno? Esta vez el hombre de pelo blanco asintió vigorosamente antes de quedarse quieto y mirar fijamente a los dos. Morran preguntó, Sison, ¿deberíamos hacer lo que dijo? Podría ser, no tenemos ninguna otra idea de todos modos. Así que cada uno escogió una roca, pero inesperadamente, tan pronto como las puntas de sus dedos tocaron la roca, una variedad de colores distorsionados aparecieron ante sus ojos mientras el mundo giraba a toda velocidad. Cuando las cosas se calmaron, el interminable rojo había desaparecido. Mirando de cerca, habían sido teletransportados al arsenal de armas sagradas. Sison, Arran, y Sue Mend y Simei también estaban aquí. Sorprendidos y contentos de ver a Chu Guanyin, se apresuraron a acercarse para darles la bienvenida. Chu Guanyin no esperaba que las rocas brillantes fueran encantadas con un hechizo de teletransportación, y todavía tenía un poco de náuseas por el rápido giro. Se puso una mano en la frente, y la otra aún sosteniendo fuertemente la mano de Morran. Mientras estaban dentro del lago de sangre, sus manos habían estado unidas todo el tiempo sin separarse. Siendo el estatus de Chu Guanyin lo que era,
rara vez tuvo la oportunidad de tomarse de la mano con Morran. La mayor parte del tiempo, solo podía pararse un poco lejos, observando a distancia la cercanía entre sus discípulos, y así, cautelosamente acarició este raro calor en su palma. Sí, May, pero la calidez que era un tesoro tan precioso para él era, para el otro, tal vez inútil como un par de zapatos desgastados, tal vez no valía la pena mencionarlo, o tal vez ni siquiera lo notó en lo más mínimo. En el momento en que vio a Simei, Morran soltó su mano muy casualmente. Las yemas de los dedos de Chu Guanin se movieron ligeramente y, por un instante, pareció como si quisiera agarrarlo. ¿Pero qué excusa tenía para eso? Ya no tenía el coraje de gustar de alguien. No quería perder el patético orgullo que le quedaba. Viendo a Morran sonreír tan fácilmente a Simei, abrazándolo tan casualmente y acariciando su cabello tan suavemente, las yemas de los dedos de Chu Guanin volvieron a caer, con algo de vergüenza, con algo de incomodidad. Afortunadamente, su rostro era habitualmente impasible, por lo que las emociones no se notaban demasiado, tal vez porque estaba envejeciendo, y siendo una persona tan rígida, después de ese giro en la matriz de teletransportación, su pecho se sentía un poco frío, pero no estaba tan mal. Todavía le quedaba un poco de calor en la punta de los dedos. Apoyándose en ese hilo de calor que pronto desaparecería, se puso de pie lentamente y ordenó su expresión y su mirada, correcta y ordenada. Sisun, ¿te sientes bien? Tu cara está tan pálida. Chu Guanin asintió a su emén. Estoy bien. Se detuvo un momento, y luego preguntó, ¿ustedes dos también fueron teletransportados aquí por ese tritón? Antes de que su emén tuviera la oportunidad de responder, se produjo una ráfaga de sonidos burbujeantes. Chu Guanin se giró para ver media cara ensangrentada, y justo después, una persona desfigurada emergió de la hirviente y ardiente pileta de fundición con un chapoteo. Esta persona definitivamente no era mortal, o definitivamente no estaba viva, pues ningún mortal podía sobrevivir sumergido en el ardiente metal fundido. Pero esta persona, aunque cruda y quemada por todas partes, claramente aún respiraba. Las cadenas encadenaron sus 4 miembros y lo mantuvieron dentro de la pileta de fundición para que sufriera. Lentamente abrió los ojos y se inclinó una y otra vez hacia el grupo, mirándolos fijamente, rogándoles que se acercaran a la pileta de fundición. Aunque no podía hablar, tenía otros medios para comunicarse. Vieron cómo agitaba sus brazos. Su carne ensangrentada apenas se aferraba a los huesos, y una pequeña ola surgió del metal fundido en la pileta para formar varias filas de antiguas escrituras en el aire. Sue Meng, sorprendido, ¿qué clase de escritura es esta? ¿Por qué no puedo leer un solo carácter? Chu Guanin, es un antiguo guión de kanji, algo que aún no te he enseñado. Morran, entonces, ¿qué dice? Chu Guanin se acercó y estudió cuidadosamente la escritura. Él está pidiendo ayuda. Según la leyenda, la escritura antigua de kanji era la escritura del reino celestial. Era prácticamente un arte perdido en el mundo humano, muy poca gente la conocía ya, e incluso un sonsi consumado como Chu Guanin no podía leerlo todo, pero al menos podía captar lo esencial. Chu Guanin estudió la escritura durante un tiempo, interpretando lentamente. Dice que él es el espíritu de este sauce, llamado Sai-Sin Liu, corazón afortunado de sauce. Cuando era un árbol joven, Guchen Sangon lo trajo aquí desde el séptimo cielo del reino de los dioses. Después, Guchen abandonó este mundo por razones desconocidas. Sai-Sin Liu no lo ha visto desde entonces, y ni siquiera sabe si aún vive. Pero incluso sin él aquí, Sai-Sin Liu siempre había seguido sus instrucciones estos cientos de miles de años, protegiendo el lago Hinchen, resguardando el arsenal de armas sagradas. Alimentado por la energía espiritual de este lugar, se fue cultivando gradualmente en una forma humana, y los días pasaron sin incidentes hasta que un día, cuando un Chu Guanin dejó de leer repentinamente, preguntó Morran, ¿qué pasa? No reconozco a estos 3 caracteres. Parece ser un nombre. Chu Guanin dijo, levantando una mano para señalar a los complejos y retorcidos caracteres. De todos modos, esta persona vino al lago Hinchen. Era poderoso y cruel, masacró todo lo que había en el lago y usó la formación de ajedrez Zenlong para controlarlos. Sai-Sin Liu no fue una excepción. Morran gritó inmediatamente, esa persona es probablemente el Guchen falso. Oyendo sus palabras, los ojos de Sai-Sin Liu parpadearon, y asintió 2 veces de acuerdo. Realmente lo adiviné. Morran sonrió, un poco avergonzado, y se rascó la cabeza. Jaja, soy bastante listo, Chu Guanin lo miró levemente, y luego continuó. En los años transcurridos desde entonces, Sai-Sin Liu ha estado en un estado inconsciente continuo,
sin siquiera medio día de claridad. Afortunadamente, las otras dos ramas de sauce que habían estado conectadas con él en cuerpo y espíritu, Tianwen y Jiangye, despertaron. Tomando prestada su fuerza, Cixin Liu fue temporalmente capaz de recuperar la conciencia. Si no fuera por eso, probablemente ya habría perdido el control y lastimado a todos aquí. Escuchando eso, todos aquí eran incrédulos o aprensivos. Los tres jóvenes levantaron colectivamente la cabeza para mirar fijamente al ser en la pileta de fundición, inseguros de cómo tomar su autointroducción. Mo Ran comenzó: Liu Qianbei, señor Sauce. Sue Meng, Liu Qianbei. Bueno, ¿qué más debería decir, Sai Qianbei? Mo Ran miró a Sue Meng, y luego continuó: voy a decir algo que probablemente no te gustará, pero parece que hay algunos agujeros en tu historia. Cixin Liu no podía hablar, pero podía entender las palabras habladas. Se volvió hacia Mo Ran. Cixin Liu agitó la cabeza, y los caracteres frente a Chu Guanin cambiaron. Soy del reino de los dioses, él sabe poco de mí, y no es consciente de que las armas sagradas podrían afectar mi conciencia. En su búsqueda de las tres técnicas prohibidas, necesita recurrir a mi poder, pero mi vida está llegando a su fin, y he estado buscando frenéticamente una manera de extender mi vida. Pero realmente no deseo seguir viviendo, la muerte es mucho más preferible que ayudar a este villano, es solo que estoy bajo su control, y no puedo actuar por mi propia voluntad. Ante esto, Chu Guanin se detuvo en la contemplación, por eso trajo a Mo Ran aquí. Mo Ran es una esencia espiritual elemental de madera. Ese falso Gou Chen debe estar planeando combinar su poder espiritual con el de Jiangyi y ofrecerte eso como sacrificio. Cixin Liu asintió. Mo Ran aún no lo entendía del todo, pero ese falso Gou Chen lo dijo él mismo: hay dos esencias espirituales elementales de madera. Sisun también es uno, ¿por qué solo me encerró a mí? Cixin Liu escribió: las ofrendas de sacrificio siempre han sido mejores cuanto más jóvenes son, y se debe tener aún más cuidado cuando se hace una ofrenda a un espíritu de árbol. Además, la ofrenda debe saciar su apetito y el deseo, satisfaciendo cada necesidad, y su vida debe ser tomada mientras está inmerso en tal ilusión eufórica, sin su más mínimo conocimiento. De lo contrario, la ofrenda tendrá remordimientos y la energía resentida acelerará mi marchitamiento. Ante esto, los pensamientos de Mo Ran se dirigieron al monstruo espíritu de zorro en la celda que tomó la apariencia de Chu Guanin. Así que eso era para saciar sus deseos, como engordar un cerdo antes de la matanza para que sea más sabroso. Eso también explicaría por qué vio a Chu Guanin en lugar de a Simei. Apreciaba demasiado a Simei como para profanarlo. Cuando se trataba de la cuestión del deseo, en verdad deseaba a Chu Guanin mucho más de lo que deseaba a Simei. Viendo la extraña expresión en la cara de Mo Ran, Chu Guanin pensó que aún estaba inquieto, y, queriendo consolarlo, preguntó: ¿en qué estás pensando? En nada. La cara de Mo Ran empezó a ponerse roja. Chu Guanin miró fijamente durante un segundo antes de que comprendiera lo que estaba pasando y cerró inmediatamente la boca. Pasó un rato antes de que se diera la vuelta en un arrebato de furia avergonzada. ¡Qué intranquilidad! Este chico definitivamente estaba pensando en esos llamados deseos, ahora mismo, soñando despierto. Incluso, Chu Guanin lanzó sus mangas con ira indignada, y, con la cara helada, murmuró: desvergonzado, Mo Ran. Menos mal que Chu Guanin no sabía quién satisfacía sus deseos en esa ilusión, o probablemente lo despellejaría vivo en un ataque de ira. Estaba en medio de la reflexión cuando el suelo del arsenal de armas sagradas comenzó a temblar de repente. Sue Meng gritó, sorprendido: ¿qué está pasando? Capítulo 44. Este venerable no quiere deberte nada. Cixin Liu no tuvo oportunidad de responder antes de que su expresión se retorciera y agarrara su cabeza con dolor, la boca abierta en un grito silencioso. Pero aunque no podía hacer ningún sonido, los gritos agonizantes eran prácticamente audibles en esa expresión horrible y esos ojos saltones. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! Sus labios se retorcieron en una forma inconcebible, venas sangrientas extendiéndose rápidamente por sus ojos. Si no fuera por esas cadenas que lo encadenan en su lugar, es probable que ya se hubiera abalanzado y violentamente terminado su propia vida. Te lo ruego, date prisa, y destrúyeme. Parecía que el dominio de Cixin Liu sobre su conciencia se estaba acercando a su límite. Luchó en agonía, pero no sirvió de nada mientras una niebla negra salía de la pileta de fundición, dañando y atacando el cuerpo atrapado en su interior. Las cadenas se agitaron bruscamente mientras las chispas volaban. Viendo este rápido giro de los acontecimientos, Chu Guanin se movió rápidamente, barriendo con su larga manga mientras protegía a los discípulos que estaban detrás de él,
¿Cómo puedo salvarte? Cixin Liu se movió lentamente, pero aún podía controlar el metal fundido de la pileta. Más filas de antiguas escrituras de kanji se formaron en el aire. Estoy a punto de perder la conciencia y atacarte. No es mi intención lastimarte, pero está fuera de mi control y no hay tiempo para explicarlo. Lo único que puedo hacer por ti ahora es informarte de las técnicas que tengo a mi disposición. Te ruego que tengas cuidado. El metal fundido se transformó repentinamente. Estoy bien versado en 3 técnicas. Primero, dulce sueño, una técnica de pesadilla que pone a los afectados a dormir y les concede lo que desean en un sueño maravilloso. Como tal, incluso aquellos con fuertes poderes espirituales, que podrían percibir que es una ilusión, permanecerán voluntariamente en ella, para nunca despertar. En segundo lugar, tentación del corazón, usando como incentivo lo más preciado por una persona, induce a los afligidos a sacrificarse los unos a los otros. Tercero, corazón arrancado, pero su energía espiritual se agotó en ese momento, y ya no pudo controlar el metal fundido para formar más palabras. Y, así de fácil. Los efectos de la técnica de corazón arrancado fueron dejados a lo desconocido. Una nube de sangre estalló de Cixin Liu. Ya no pudo controlar el metal fundido, arrastró su dedo a través de la sangre derramada, un par de ojos saltones y espasmódicos fijados en Chu Guanin, negándose a ceder. Sisun. Sue Meng lo agarró apresuradamente mientras se acercaba. No te acerques. Podría ser una trampa. Cixin Liu, incapaz de hablar, solo podía sostener ese dedo bañado en sangre. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Chu Guanin. ¿Quieres que me acerque? Cixin Liu asintió lentamente. Sisun. Sue Meng intentó detenerlo una vez más, pero Chu Guanin solo agitó la cabeza antes de acercarse a la pileta de fundición él solo y extender una mano. Cixin Liu parecía muy emocionado. Miró profundamente a Chu Guanin y luchó por agitar sus brazos, como si tratara de inclinarse. Entonces, soportando la agonía abrasadora, agarró la mano de Chu Guanin y escribió temblorosamente en la palma de su mano. Sorteen su suerte, rompan la pesadilla. No pierdan de vista su corazón. Una vez que la pesadilla se rompe, el juicio termina. Todavía no había terminado de escribir la última palabra cuando de repente se desmoronó como un montón de barro y cayó de nuevo en la pileta de fundición hirviendo, desapareciendo de la vista. Al mismo tiempo, una enorme ola de escarlata se elevó de la piscina con un fuerte estruendo. El metal fundido elevándose hacia el cielo mientras 9 pilares de llama se formaban cada uno con la forma de un dragón rugiendo desde el suelo. Chu Guanin se vio obligado a retirarse, el fuego reflejándose en sus ojos. De repente, 4 fichas se alejaron de los ardientes pilares de metal fundido para colgar en el aire. Simei, recordando las palabras de Cixin Liu de antes, dijo inmediatamente, ¿son estas las fichas para sortear que Cixin Liu mencionó? Se acercó, pero Chu Guanin lo detuvo, no lo toques. Todos ustedes, quédense detrás de mí. Simei, Sisun, estoy aquí, todo estará bien. Chu Guanin dijo, no se arriesguen, déjenme ir primero. Habló suavemente, incluso sin mucha entonación, pero el corazón de Morran tembló. Por alguna razón, el Chu Guanin ante sus ojos se superpuso repentinamente con esa persona sin corazón de su vida pasada, la que vio morir fríamente a su propio discípulo. Si podía decir algo así, ¿por qué se quedó parado y no hizo nada en el pasado mientras su discípulo moría? De repente, Morran sintió que nunca había entendido a Chu Guanin. También murmuró, a su pesar, Sisun. Chu Guanin no les prestó atención mientras levantaba una mano y sacaba una de las fichas en el aire. La ficha estaba hecha de jade, de color amarillo claro. La miró por delante y por detrás, murmurando en voz baja ¿Qué pasa? Preguntó Sue Meng. Chu Guanin dijo, no hay nada en ella. ¿Cómo puede ser eso? Sue Meng estaba perplejo, déjame intentarlo. Cada uno de ellos escogió una de las 4 fichas. Las fichas de jade de Sue Meng y Simei eran igual a la de Chu Guanin, sin una palabra escrita en ellas. Los ojos de Morran se abrieron de par en par mientras volteaba su ficha. Narena. 1. Los otros 3 miraron a la vez. Sue Meng frunció el ceño. ¿Qué es Narena? Morran apuntó con un dedo su ficha. Eso es lo que dice. Sue Meng se acercó arrastrando los pies para echar un vistazo, e inmediatamente empezó a gritar enfadado. Pa. Más bien como si hubieras leído solo la mitad. Tú realmente sabes leer. Es un reloj de arena de sangre. Dijo abruptamente Chu Guanin. Podía leer la mayoría de las escrituras antiguas de kanji, y no inventaría cosas si no estuviera seguro.
Así que si eso es lo que él dice que está escrito en la ficha, entonces eso es lo que está escrito en la ficha. Morran miró fijamente. ¿Qué significa reloj de arena de sangre? Chu Guanin negó con la cabeza. No lo sé. Como en respuesta, un bajo sonido retumbante vino del techo del arsenal, y un enorme reloj de arena de cobre moteado con óxido descendió. A diferencia de otros relojes de arena, este tenía una cruz montada sobre él, cuyo propósito era desconocido. Chu Guanin miró el reloj de arena, y luego bajó la vista al objeto que Morran tenía en la mano. Un reloj de arena de sangre. De repente entendió lo que significaba sortear la suerte. La expresión de Chu Guanin cambió bruscamente mientras gritaba con voz severa: Morran, date prisa y tira la ficha. La orden no dejaba lugar a discusión. Incluso sin saber la razón, Morran se movió para obedecer, casi inconscientemente. No lo habría notado si no hubiera intentado, pero ahora que lo estaba intentando, Morran se dio cuenta de que la ficha de jade estaba firmemente pegada a su mano, y ni siquiera podía desprenderla. Chu Guanin maldijo en voz baja y se apresuró a cambiar su propia ficha por la de Morran. Pero en ese momento, docenas de enredaderas espinosas surgieron repentinamente de ese oxidado reloj de arena y se dirigieron directamente a Morran. ¡Muévete, Sisun, Sisun! La sangre salpicó por todas partes. En el último segundo, Chu Guanin había empujado a Morran a un lado, pero las espinas penetraron en Chu Guanin como tantas flechas. Morran con su cuerpo juvenil no estaba a la altura de la fuerza del empuje de Chu Guanin. Pero al tropezar hacia atrás y caer al suelo, el sonido de la carne rasgada era horriblemente claro, y los retorcidos gritos de Sue Mend y Simei eran fuertes y estridentes. De ninguna manera. ¿Cómo puede ser esto? Pero este era Chu Guanin, el que lo golpeó y lo regañó, el que nunca lo miró amablemente. El que insensiblemente vio morir a su propio discípulo justo delante de él. El que fríamente dijo, deficiente por naturaleza, sin remedio. El que, Morran levantó la vista. En medio del caos, vio la sangre empapando las ropas de esa persona. Enredaderas afiladas y densamente apretadas atravesaron desde su espalda hasta el frente, exactamente en el mismo lugar donde había sido herido por la maestra fantasma. La vieja herida aún no se había curado, y ahora estaba otra vez desgarrada en un desastre sangriento. El que lo protegió con su propio cuerpo en el ataúd, el que no hizo ningún ruido ni siquiera cuando las garras lo apuñalaron, el que, escondido bajo el puente, puso secretamente una barrera para proteger a todos de la lluvia y el viento, pero que no se atrevió a mostrar su rostro, el que, después de la muerte de Simei en la vida pasada, fue a la cocina e hizo torpemente Bonton para que pudiera comer algo, el que tiene tan mal genio y poca habilidad con las palabras, el que tiene miedo de la amargura de la medicina y tose por la comida picante, el que mejor lo conoce, aquel a quien nunca recordó cuidar, a quien odiaba con los dientes apretados, pero que también sentía que era bastante lamentable. Chu Guanin, Guanin, Sisun, Morran gritó mientras corría hacia él. Sisun. Tu ficha. La mano de Chu Guanin tembló cuando la levantó. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era firme como siempre. Intercambia conmigo. La mano que extendió hacia Morran tenía su propia ficha en blanco. La levantó lentamente, con dificultad, todo su brazo temblaba de dolor. Sus ojos eran brillantes y decididos, con una capa de humedad. Deprisa, dámela. Morran ni siquiera se había levantado, medio gateaba, medio se arrastraba hacia Chu Guanin y miraba impotente a esa horrible herida. No. Sisun, Sisun, Sue Mend y Simei se movieron para ir también. La expresión de Chu Guanin fue de exasperación cuando levantó una barrera para mantenerlos fuera, y luego llamó severamente. Tianwen. Tianwen apareció cuando se le llamó, cortando limpio a través de las docenas de enredaderas que atravesaban a Chu Guanin, pero esas enredaderas no eran una entidad ordinaria. Chu Guanin podía sentir claramente que devoraban su energía espiritual desde donde estaban enterradas en su carne. Al no tener otra opción, solo podía apretar los dientes, agarrar los extremos rotos de esas enredaderas, y, endureciéndose, arrancarlas. Un torrente de sangre se derramó instantáneamente. Chu Guanin tiró las enredaderas a un lado y dejó salir un suspiro, luego rápidamente tocó sus meridianos, deteniendo temporalmente la pérdida de sangre. Luego dirigió una mirada a Morran, su voz ronca. Dámela. Sisun, intercambia fichas conmigo, dijo exigente Chu Guanin. En este momento, Morran también se había dado cuenta de lo que significaba reloj de arena de sangre. La maldición que dejó Gou Chen hace millones de años no fue diferente de cómo había atormentado a Chu Guanin en la vida anterior. De hecho, ya sea Dios, demonio, humano o fantasma,
A todos se les ocurrió más o menos lo mismo cuando trataban de ser tan crueles como podían serlo. Reloj de arena de sangre. Vierta la sangre de una persona en el reloj de arena en lugar de arena o agua para mantener el tiempo. El intervalo de tiempo termina cuando la persona se dé sangre. En su ceremonia de coronación como Taxianjun en la vida pasada, no había usado a Chu Guanin como un reloj de arena de sangre, lo había hecho observar mientras pisaba las sectas restantes mientras ascendía al trono. Lo había desangrado gota a gota frente a él, pero en esta vida, frente al reloj de arena de Gou Chen, Chu Guanin estaba dispuesto a intercambiar por su cuenta, su seguridad, su ficha, e ir a la cruz en su lugar. El corazón de Morran latía sin ritmo en su pecho. Ni siquiera podía pensar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? El reloj de arena de cobre perdió su primer golpe y no pudo agarrar a una persona. Blandía sus espinosas enredaderas, preparándose para un segundo ataque. Chu Guanin lo miró fijamente, sus ojos parpadeando con una luz que temblaba levemente. Su cara estaba pálida por el dolor mientras jadeaba suavemente. Morran, escúchame, date prisa y cambia conmigo. Date prisa. La cara de Chu Guanin estaba pálida como la nieve fresca iluminada por la luz de la luna. ¿Estás tratando de hacer que bloquee un segundo ataque por ti, Si-sun? Las enredaderas volvieron a salir disparadas. En ese instante, Morran finalmente levantó su ficha, y Chu Guanin la tomó sin pensarlo. Pero inesperadamente, justo cuando sus manos estaban a punto de tocarse, los ojos de Morran brillaron cuando tiró de su mano hacia atrás y en su lugar se giró para proteger al desprotegido Chu Guanin que estaba detrás de él. La segunda ola de enredaderas ya había llegado hasta ellos, y Morran las enfrentó de frente. Todo su cuerpo fue envuelto y tragado por las enredaderas en un instante, y arrastrado hasta el reloj de arena de cobre. Morran, docenas de enredaderas se enroscaron y lo clavaron fuertemente en la cruz. Morran se giró para mirar hacia Chu Guanin. Sus labios se movieron. Los ojos de Chu Guanin se abrieron abruptamente. La voz de Amogan era silenciosa, pero él escuchó claramente, no hubo error. Él dijo, Si-sun, realmente no estoy más allá del remedio, así que, por favor, no te rindas conmigo. Pero no pudo terminar la última mitad de la oración. En la vida pasada, quería decirlo pero no lo hizo. En esta vida, ya era demasiado tarde. Si Chu Guanin se dio por vencido o no, ya no era importante para él. No quería deberle nada a esta persona, eso era todo. Era realmente demasiado tonto, y ya no podía entender lo que sentía hacia Chu Guanin. No quería que las cosas se complicaran aún más. En esta vida, pensó Morran, quien le importaba, quien le gustaba, era Simei y nadie más. No quería intercambiar fichas con Chu Guanin solo porque no quería deberle un favor, solo porque no quería. No quería ver a Chu Guanin desangrarse de nuevo. Su corazón no estaba hecho de piedra. Nada lo hacía más feliz que tener a alguien agradable con él, con un poco de bondad, y su sonrisa sería tan brillante como la primavera. Pero si es mucha amabilidad, entonces moriría voluntariamente sin quejarse. De repente, de las densas enredaderas surgió una brillante espada. La espada era sin duda un arma sagrada. Era antigua, pero llevaba un aura abrumadora de valor. Un par de anillos rodeaban la empuñadura, y el mango estaba grabado con patrones espinosos. La espada era delgada, con una intrincada efigie de un dragón cabeza de toro incrustada en ella, la hoja corriendo con un resplandor azul que podía cortar todo, desde el cabello más suave hasta el metal más duro. Morran solo tuvo tiempo de ver el Gou Chen escrito en la espada, ni siquiera el Sangón, antes de que la espada del dios de las armas fuera clavada directamente en su pecho. La sangre brotó a borbotones, hacia el reloj de arena. Al mismo tiempo, una cortina de agua se desbordó repentinamente en el arsenal, separando a Morran y a los otros en dos lados. El abrupto diluvio torrencial atrapó a todos los demás en el otro lado. Simei gritó, ¡Arran! ¡Arran! El rápido aguacero bloqueó su línea de visión. No podían ver claramente cómo Morran estaba del otro lado. Chu Guanin intentó una y otra vez atravesar el agua, pero fue empujado una y otra vez, hasta que se empapó por completo, sus ojos se oscurecieron con una cara ansiosa, sus labios totalmente descoloridos. La voz de Chu Guanin era ronca, Morran. No era muy fuerte, pero temblaba terriblemente. Él mismo no se dio cuenta, pero Simei se asustó y se volvió para mirarlo, solo para ver al habitualmente tranquilo y sereno Si-sun empapado y despeinado, sus largas pestañas temblando al no poder reprimir sus emociones y la preocupación coloreando sus rasgos. Invocó a Tianwen, salvajismo escrito entre sus cejas, como una cuerda estirada y tensa.
Simei se aferró a él con inquietud. Sisun, no vayas más. No hay forma de pasar. Chu Guanin se lo quitó de encima, sus ojos afilados como espadas, y silenciosamente levantó una barrera para intentarlo de nuevo. Pero la cascada estaba infundida con la abundante energía espiritual del lago Jincheng. No solo fue incapaz de entrar, sino que el agua lo golpeó como 1000 flechas, cortando y perforando. Ya debilitado por sus graves lesiones anteriores, este intenso impacto hizo que le resultara difícil permanecer de pie. Se agarró al pecho y trató de aguantar, pero aún así se vio forzado a arrodillarse, con la cara pálida por las heridas en su espalda que se abrieron y empezaron a derramar sangre. No había forma de saber si la humedad en la cara de Simei era agua o lágrimas. Lloró en señal de socorro. Sisun. ¿Todo esto, para qué? ¿Qué quieres decir con para qué? Si ese fueras tú o Suemeng, escupió Chu Guanin. Realmente le dolió demasiado. Frunciendo el ceño, no pudo terminar la frase. Inesperadamente, una espada apareció repentinamente detrás de la cascada, cortando sin esfuerzo el torrencial aguacero por la mitad como si fuera tofu. La energía de esa espada era extraordinaria e inmensa. Cortó exactamente hacia donde estaba Simei, y estaba a punto de golpearlo cuando Chu Guanin agitó su manga y usó todo el resto de su energía espiritual para levantar una barrera protectora alrededor de Simei. Tosió una bocanada de sangre por el esfuerzo excesivo. Una profunda y clara voz masculina resonó sin prisa, reverberando dentro del arsenal de armas sagradas. Soy el dios de las armas, Guchen Sangon. ¿Cómo se atreven a invadir el territorio prohibido de las armas sagradas? Notas del autor. El mini teatro de hoy es que compraron todos en el doble 11, 2, morrán, aceite, sal, salsa, vinagre, platos bonitos, ollas bonitas y bocadillos deliciosos. Simei, todo el mundo está comprando cosas. Si pido algo, solo añadiré carga de trabajo al repartidor. Aunque el resultado general no cambiará solo porque no compre nada, pero cada paso cuenta, no compraré nada. Suemeng, ropa, protector de brazo, cinta para el pelo y broche para el pelo, sendero para los genios después de los 20 edición completa de tapa dura. Chu Guanin, como elevar el IQ de alguien edición completa de tapa dura. Nota, por favor enviar por correo a la residencia de discípulos del Pico Sisen, receptor Morran. Enviar anónimamente, gracias. Vamos a mostrar estos dos personajes que no están formalmente introducidos, pero que están nombrados en la lista de personajes secundarios. Mei Ansue, 300 pares de colgantes de jade, 500 bolsas de seda bordada, 5.000 juegos de accesorios para el cabello de Jigu, venta al por mayor de productos básicos. Ye Wan Bonse, nada. Notas. 1. La escritura es en realidad reloj de arena de sangre, pero Morran no reconoce las palabras, solo partes de ellas, así que lo leyó como 2. Double Ones, Viernes Negro Chino. Capítulo 45. Este venerable sabía que vendrías. Suemeng rugió hacia el cielo. ¿Qué clase de dios de mierda eres? ¿Estás jodidamente ciego? ¿Por dónde nos ves entrar sin autorización? Nosotros somos los que fueron secuestrados, recuerda tus malditos hechos. Simei dijo, es inútil, no está aquí, es solo una voz que dejó atrás. El falso Gouchen debe haber confundido el juicio de Saixin Liu, para que nos vea como intrusos sin escrúpulos. La voz continuó, aquellos que son dignos de armas sagradas deben entender la virtud y la resolución como algo natural, deben ser insensibles a la atracción de ilusiones fantásticas y capaces de permanecer fieles a su corazón. Ya que has venido, debes llevar a cabo mi prueba. Si pasas, te ofreceré un paso seguro y un arma sagrada. Pero si eres egoísta y vacilante, entonces no eres apto para ser el maestro de un arma sagrada. Chu Guanin dijo sombríamente entre labios manchados de sangre, ¿virtud? ¿Es esta llamada virtud tuya usar a alguien como un reloj de arena de sangre? Por supuesto que sabía que Guchen Sangon no podía oír, pero aún así, la ira lo llevó a escupir las palabras, incluso si cada expresión le hacía respirar con dificultad y tiraba de sus heridas. Simplemente no podía controlar esa implacable boca suya. La voz, descuidada, continuó resonando en el arsenal. Como prueba de su temperamento, todos ustedes estarán inminentemente sumergidos en la ilusión del sueño de Saixin Liu. Si no despiertan de la ilusión a tiempo, su compañero se desangrará y perecerá. Con estas palabras, el color desapareció de los tres rostros. Simei murmuró que, así que, en otras palabras, los tres estaban a punto de ser sumergidos en una ilusión, y si no se las arreglaban para despertar a tiempo, entonces se quedarían eternamente atrapados en un sueño maravilloso. Mientras que Morran se desangraba en la realidad,
Sue-men se quedó atónito durante un momento antes de gritar con furia, ¿qué clase de dios eres tú? Si cultivar hasta ser inmortal significa terminar como tú, no me dignaré a tocar otra espada por el resto de mi vida. Chu Guanin también se enojó, qué absurdo, Sisun. Simei intentó apresuradamente aplacarlo, no te enojes, por favor, cuida tu herida. Pero Guchen Sangon, ese bastardo, eligió este momento para empezar a recitar poesía. El agua derramada sobre la tierra fluye a cada uno a su manera. La vida está predestinada, incluso si suspiras mientras caminas y mientes cuando piensas. Llena tu copa como consuelo, canción interrumpida por un brindis, pero el camino permanece siempre arduo. El corazón no es de madera ni de piedra, como podría ser insensible, las palabras no pronunciadas y los pasos sin dar, no queda nada que decir. Sue-men estaba a punto de desmayarse de la ira, ¿qué demonios estás murmurando? Simei explicó, es de caminos difíciles de Bao Sao, el significado general es que cada persona tiene su propio destino, ¿por qué revolcarse en el remordimiento y beber por alivio? El brindis interrumpiendo la canción. Como los corazones de las personas no están hechos de piedra, es imposible no tener sentimientos, y muchas cosas no se dicen. Guchen Sangon dio un largo suspiro. ¿Cuántas personas en este vasto mundo estarían dispuestas a abandonar un sueño perfecto solo para salvar a otro? El mundo está lleno de guerras y matanzas incesantes. Si un arma sagrada cayera en manos inescrupulosas, la culpa sería mía, y ¿cómo podría yo, el mismo creador de armas, perdonarme por los pecados de tales? De repente, el arsenal de armas sagradas se oscureció, y las partes que volaban por el aire dejaron de moverse. Una tenue luz vino desde lo alto, como si las estrellas de un cielo resplandeciente descendieran lentamente una a una, su luz iluminando el suelo. Susurró una voz intangible en el aire, duerme. La luz suavemente translúcida parecía tener algún tipo de efecto hipnotizante. El cultivo de Simei y Sue-men era más bajo, y rápidamente se hundieron en el sueño. Duerme. Chu Guanin apretó los dientes y tercamente se obligó a resistir, pero el poder de un dios fundador era insuperable, y al final fue incapaz de resistir la calma, y también cayó en un sueño. Dentro del arsenal de armas sagradas, como reloj de arena de sangre, Morran era el único que seguía despierto. La sangre brotaba cuando tosía. Al otro lado de la disminuida cascada, podía ver vagamente a los tres atrapados en sueños. Chu Guanin, Simei y Sue-men, todos dormidos. Escuchó las palabras de Gouchen, y sabía que la única manera de romper el hechizo, y la única manera de salvarse, era que uno de ellos despertara a tiempo. Pero el tiempo pasó, su cabeza se mareó más y su cuerpo se sintió más frío, y nadie se despertó. Tal vez todo lo que se va vuelve. Así fue como trató a Chu Guanin en la vida anterior, y ahora le tocó a él sentir cómo se le derramaba la sangre gota a gota. ¡Qué risible! Entre ellos, ¿quién podría abandonar el mejor sueño de su vida, sobre lo que más deseaban tener, solo para venir a salvarlo? Sue-men definitivamente no lo haría. Chu Guanin, no importa, no va a pensar en él. Si hay alguien, probablemente debería ser Simei. Refunfuñó con estupor, pero ya había perdido demasiada sangre, y el control de su conciencia estaba empezando a decaer. Morran bajó la cabeza y miró hacia abajo por debajo de sus pies. La sangre que había caído en el fondo del reloj de arena de cobre se mezcló con el agua que había en su interior, tiñendo el reluciente líquido de un rojo tenue. De repente se preguntó, si él también caía en la ilusión de Gouchen, ¿qué vería? Soñaría con delicados y translúcidos bontons, la sonrisa amable de Simei, el elogio y la aprobación de Chu Guanin, y la primera vez que llegó al pico Sisen, las flores Aitan a la deriva a través del cielo, transportadas por la brisa. Morran escuchó que alguien lo llamaba. La cabeza de Morran seguía inclinada. Sentía que estaba a punto de desmayarse, tal vez ya estaba alucinando, escuchando cosas. Morran, no fue una alucinación, levantó abruptamente la cabeza. Sus pupilas se contrajeron al ver quién lo llamaba. Su voz era casi ronca mientras lloraba. Simei, era Simei, aquel que despertó del sueño, que abandonó la perfección y renunció a la felicidad, quien, aun cuando todo era exactamente como deseaba, todavía se acordaba de él. Era Simei. Viendo a esa persona frágil atravesar la cascada y caminar hacia él, Morran de repente se sintió sofocado. Simei, tú, no estaba seguro de qué decir. Morran cerró los ojos, su voz ronca. Gracias. Incluso en un sueño maravilloso, todavía te acuerdas de mí. Simei vadeó el agua, sus ojos y cejas aún más negros contra su ropa empapada.
Su mirada era gentil como la primera vez que Morran lo vio, gentil como los incontables sueños en los que había aparecido en la vida pasada, gentil como la forma en que lo recordaba cuando todo su cuerpo se sentía frío y no tenía nada más a lo que apegarse. Simei dijo, no seas tonto, ¿por qué me lo agradeces? Solo cuando se acercó, Morran notó que sus pies sangraban. No sabía cuándo se había calentado el suelo. Guchen Sangón parecía tener la intención de probar hasta qué punto una persona estaría dispuesta a ir por su compañero, y el hechizo del sueño fue seguido por un tormento despiadado. Las botas de Simei ya habían sido quemadas. Si no caminaba, el suelo se quedaría como está, pero si insistía en caminar hacia adelante, cada paso iría acompañado de una oleada de llamas bajo los pies, no tan caliente como para que no pudiera moverse directamente, pero lo suficiente como para que se sintiera terriblemente agonizante. Pero esa persona gentil, claramente adolorida, solo miró hacia abajo una vez antes de que su mirada se volviera aún más inquebrantable y caminó hacia Morran, con un pie delante del otro. Morran, aguanta un poco más. Él dijo. Te bajaré de ahí. Sus ojos se encontraron, y Morran sabía que no tenía sentido decir no vengas. Su mirada era demasiado decidida, demasiado persistente. Nunca antes había visto este tipo de expresión en la cara de Simei. Si Morran estuviera en un estado más tranquilo, seguramente lo habría encontrado extraño. Simei siempre lo había llamado Arran, cuando lo había llamado Morran, estaba tan absorto en la bondad de Simei hacia él que no se dio cuenta de que la persona que tenía delante no era Simei, pero Chu Guanin. La última técnica del viejo sauce se llamaba corazón arrancado. Este llamado corazón arrancado fue un intercambio de corazón y espíritu entre dos personas. Cuando Chu Guanin se liberó del sueño y se despertó, descubrió que había cambiado de lugar con Simei. La magia de Saixin Liu había transferido su conciencia al cuerpo de Simei, y probablemente viceversa. Pero Simei permaneció dormido, y por eso no tenía ni idea de que había cambiado de cuerpo. Chu Guanin no tuvo tiempo de explicarlo, y Morran, completamente inconsciente de la verdad, pensó que la persona que estaba ante él era realmente Simei. Creía firmemente que Simei definitivamente soportaría el dolor y llegaría hasta él, así como no pudo olvidar su bondad incluso a través de la muerte. Las personas eran criaturas obstinadas. Pero fue demasiado cruel. Cuando Chu Guanin finalmente llegó al reloj de arena de cobre y comenzó a subir por la imponente enredadera hacia Morran, innumerables espinas diminutas y ardientes brotaron repentinamente de la enredadera. Chu Guanin fue tomado desprevenido, con las manos quemadas y perforadas a la vez. Intentó agarrarse y seguir escalando, pero el cuerpo y la cultivación de Simei eran débiles, y las espinas le atravesaron la piel y la carne de sus manos mientras caía por las enredaderas. Chu Guanin maldijo en voz baja, las cejas arrugadas por el dolor. Este cuerpo inútil de Simin King. Morran, Simei. Chu Guanin cayó al suelo sobre sus rodillas, su piel quemándose instantáneamente donde tocó el suelo. Con las cejas fruncidas, se mordió el labio por costumbre y se negó a gritar. Esta clase de expresión se vería obstinada y feroz en su propia cara, pero en la suave y bella cara de Simei, de alguna manera solo era desgarrador. Después de todo, no podía compararse. Simei. Morran abrió la boca para hablar, pero las lágrimas rodaron hacia abajo. Su corazón se sentía como si estuviera siendo cortado con cuchillos. A través de su visión borrosa, observó ese cuerpo delgado y frágil, esa persona frágil, lentamente, poco a poco, trepando por las enredaderas. Las espinas le atravesaron las manos, las llamas quemaron su carne. Todo estaba teñido de escarlata, un rastro de manchas de sangre a su paso. Morran cerró los ojos. La sangre burbujeaba en su garganta. Se ahogó, y cada palabra tembló, sí. Mei, esa persona estaba cerca ahora. Morran vio un breve destello de dolor en sus ojos. Realmente parecía tener mucho dolor, incluso la voz de Morran parecía ser una especie de tormento para él. Su expresión era inquebrantable, pero esos ojos casi podían describirse como suplicantes. No me llames más. Morran, espera un poco más. Te voy a bajar de ahí. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con determinación, como el desenvainar de una espada. Más allá de las palabras de ese rostro normalmente gentil, las túnicas de Chu Guanin ondeaban mientras saltaba sobre el reloj de arena de cobre. Su cara estaba pálida y estaba de pie de forma inestable, casi al borde del colapso. Aparte de la subida y caída de su pecho, parecía poco diferente de los muertos. En ese momento, Morran sintió que sería mejor para él desangrarse y morir que tener que sufrir así. Incluso su voz salió destrozada.
lo siento. Chuguanin sabía que esta pena no era para él. Quería explicarlo, pero, mirando la espada azul plateada de Guchen Sangón que sobresalía del pecho de Morran, probablemente la espada era la fuente de energía espiritual para las enredaderas. Le preocupaba que Morran pudiera lesionarse más si lo explicaba, y por eso seguía fingiendo ser su Simei, preguntando, Morran, ¿confías en mí? Confío en ti. Sin dudarlo, Chuguanin le lanzó una mirada desde debajo de sus pestañas y agarró la empuñadura. La espada estaba cerca de la arteria principal. El más mínimo deslizamiento podía costarle la vida a Morran. La mano de Chuguanin tembló un poco donde se envolvía alrededor de la espada, y no se movió. Los bordes de los ojos de Morran aún estaban rojos, pero de repente sonrió. Simei. Morran. Estoy a punto de morir. No lo harás. Si estoy a punto de morir, ¿puedo abrazarte? Lo dijo con tanta cautela, sus ojos brillando con humedad, que el corazón de Chuguanin se ablandó a pesar de sí mismo. Pero, recordando que la persona en los ojos de Morran era en realidad otra persona, esa suavidad se congeló instantáneamente de nuevo. De repente se sintió como el insignificante alivio cómico en el escenario de una obra de teatro, opacado detrás de las hermosas y fluidas mangas de la protagonista femenina, pasando totalmente desapercibido. En esta conmovedora y desgarradora narración, él era innecesario, no deseado. O tal vez su único uso era usar la fea cara del payaso y, con una sonrisa exagerada pintada, actuar como un florete para las alegrías y las penas, el amor y el odio de otras personas. Qué risible, pero Morran no sabía nada de lo que pensaba. Vio el parpadeo en los ojos de Chuguanin y pensó que era la falta de voluntad de Simei, y rápidamente dijo, solo por un momento. Un poco de tiempo es suficiente. Un suave suspiro, apenas audible. En realidad, Morran, ¿qué pasa? No importa. Chuguanin dijo, no es nada. Se acercó, pero no demasiado, por miedo a golpear accidentalmente esa espada, y luego extendió la mano y suavemente envolvió un brazo alrededor del hombro de Morran. Escuchó a Morran susurrando a su oído, Simei, gracias por despertarte, gracias por seguir recordándome incluso en ese sueño. Chuguanin miró hacia abajo, las pestañas temblando como el aleteo de las alas de una mariposa, y luego sonrió levemente, ni lo menciones. Una pausa, y luego dijo, Morran. Chuguanin lo abrazó, acariciando su cabello, como si aún estuviera en un sueño, y suspiró suavemente, ¿sabías que los sueños más maravillosos rara vez son reales? Luego se alejó, el abrazo rápido como el ligero toque de una libélula sobre el agua. Morran levantó la vista. Realmente no entendía lo que Simei quería decir. Todo lo que sabía era que el breve abrazo era la bondad de Simei hacia él, un caramelo dado por lástima, dulce y agrio, un toque de acidez en la lengua. En el momento en que esa espada fue sacada, la sangre floreció en el aire como tantas flores saitán sopladas de las ramas por un fuerte viento. Una agonía aguda le atravesó el pecho a Morran. Pensó que estaba a punto de morir, y todo lo que no podía dejar ir inundó sus pensamientos al instante. De repente, soltó, Simei, en realidad, siempre me has gustado. Y tú, con el sonido de la espada cayendo al suelo, las enredaderas se disiparon en un instante, el tumultuoso flujo de agua cesó abruptamente, y el arsenal de armas sagradas regresó a su antigua tranquilidad. Siempre me has gustado. Y tú, el cuerpo de Morran había alcanzado sus límites, y la oscuridad se apoderó de su visión. Un par de manos manchadas de sangre lo atraparon mientras caía en los brazos de Simei. No sabía si estaba viendo cosas, pero las delgadas cejas de Simei se unieron mientras cerraba lentamente los ojos, y una brillante humedad parecía deslizarse lentamente hacia abajo. Pareció escuchar a Simei susurrar en voz baja. Yo también. Morran, debe estar viendo cosas. ¿Por qué otra razón Simei se vería tan miserable mientras respondía? A mí también, me gustas. Finalmente incapaz de aguantar más, Morran se hundió en la inconsciencia.